La independencia de México. En Nueva España había profundas desigualdades. La sociedad de este tiempo estaba muy dividida por los privilegios de los distintos grupos que la conformaban. Los peninsulares, es decir, los nacidos en España y que emigraban a estas tierras, ocupaban las posiciones más importantes en el gobierno, el comercio y la iglesia, mientras que los criollos, es decir, los descendientes españoles nacidos en Nueva España, se les limitaba la participación en estos cargos. Los indígenas, afroamericanos y castas, como se llamaban a todos aquellos que eran hijos de padres de diferentes grupos, no podían dedicarse a ciertos oficios que solo eran para el grupo de los españoles y criollos, por lo que se ganaban la vida en la calle, trabajaban en el campo o en las haciendas de los ricos y algunos pedían limosna. Durante estos años Nueva España vivió un periodo de crisis por las sequías y granizadas que hicieron que se perdiera grandes cantidades de maíz. La economía novohispana no solo se veía afectada por el mal tiempo, sino también por las demandas de la corona española que exigía a sus colonias el pago de impuestos y préstamos forzosos para sostener las guerras que enfrentaba. Esto ocasionó un gran descontento entre la población novohispana. España había participado en varias guerras, que lejos de traerle alguna ganancia importante, le ocasionaron deuda con otros países y la pérdida de territorio. El imperio español llegó en un momento crítico, cuando en 1808 el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió destronar al rey Carlos IV y apropiarse de su reino. Las tropas francesas invadieron España y tanto el monarca como su hijo Fernando fueron obligados a renunciar a la corona. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte soberano de España. Entonces el pueblo español se levantó en armas contra el ejército francés, pues se resistían a la ocupación francesa y a la oposición del nuevo rey. El virrey de Nueva España, José de Iturrigaray, no sabía a quién debía obedecer y propuso formar un gobierno propio convocando a representantes de las provincias novohispanas. Los comerciantes, hacendados y funcionarios españoles consideraron esta iniciativa como una amenaza a sus intereses y privilegios, por lo que en septiembre de 1808 fue obligado a renunciar a su cargo y arrestado junto con otros funcionarios criollos acusados de traición a la corona. A partir de ese entonces las autoridades reprimieron violentamente cualquier iniciativa de cambio y los intentos de autonomía por parte de los criollos. Se discutieron en juntas secretas o conspiraciones donde se cuestionaron el poder político y económico que la corona ejercía sobre Nueva España. En 1810 las autoridades virreinales descubrieron una conspiración en Santiago de Querétaro. En ella participaba el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. Doña Josefa advirtió a los participantes que habían sido descubiertos, por lo que pudieron escapar antes de ser arrestados. Ante esta situación, el cura Miguel Hidalgo decidió adelantar el movimiento que había planeado para diciembre. Al amanecer del domingo 16 de septiembre, en la villa de Dolores, mandó a tocar la campana de la parroquia para llamar la atención de la gente que estaba en la plaza del pueblo, y los convocó para iniciar el levantamiento armado. A partir de ese momento comenzó a crecer un movimiento popular que reunió a miles de seguidores cansados de las desigualdades sociales, la explotación y la pobreza. Así se inició en Nueva España un levantamiento que se prolongó durante 11 años, de 1810 a 1821. El así llamado ejército insurgente, que significa los que tomaron las armas, avanzó sobre los pueblos y campos de zona del Bajío. El movimiento fue extendiéndose hacia ciudades como Celaya y Guanajuato. En esta última, los peninsulares se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas. Miguel Hidalgo envió a José Mariano Jiménez como emisario, y este pidió ayuda a Allende, pero él se negó, por lo que Hidalgo decidió enviarlo en misión especial para intimidar a Juan Antonio Riaño y solicitar la rendición de Guanajuato sin violencia. Riaño envió cartas al virrey Venegas, a la Real Audiencia y a Félix María Calleja
pero no llegó. Después de que el Pípila incendió la puerta principal de la Alhóndiga, Hidalgo y los insurgentes la tomaron, siendo uno de los primeros en morir Juan Antonio Riaño. Después de tomar Valladolid, se dirigieron hacia la Ciudad de México. Sin embargo, Miguel Hidalgo, que era el principal líder del movimiento, decidió no entrar a la capital. Entonces el movimiento avanzó de nuevo hacia la zona del Bajío. Mientras esto ocurría, otros líderes locales organizaron sus propios ejércitos, y ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí y Zacatecas fueron tomadas por los insurgentes. El líder en Michoacán y Guerrero era el cura José María Morelos y Pavón. En 1811, Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez fueron aprehendidos y fusilados en Chihuahua. Los niños desde pequeños rompían fuego frente al ejército realista, como la historia de Narciso Mendoza, el niño artillero, quien con tan solo 12 años prendió la mecha del cañón y lo disparó en contra del ejército enemigo. A la muerte de Hidalgo, el movimiento ya se había extendido a muchos lugares de Nueva España y continuó con otros dirigentes como José María Morelos y Pavón, Ignacio Rayón y Mariano Matamoros. Mientras tanto, en España, las Cortes reconocían la Constitución de Cádiz de 1812. En 1813, Morelos se dio a la tarea de organizar un congreso para establecer un nuevo orden de gobierno. Se llamaba el Congreso de Anáhuac y fue realizado en Chilpancingo, estado de Guerrero. En este congreso hizo público un escrito, Sentimientos de la Nación, en el que expresaba su pensamiento político-social ante la necesidad de mejorar las condiciones de la vida del pueblo. Las discusiones de este congreso se extendieron por más de un año, mientras la guerra entre insurgentes y realistas continuaba. El Congreso fue el encargado de elaborar el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán. En 1814, tras el debilitamiento del Imperio Napoleónico, Fernando VII recuperó el trono español, desconoció la Constitución de Cádiz y volvió a instaurar el absolutismo. Encabezados por María Calleja, los realistas ocuparon Chilpancingo y Oaxaca. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado, sometido a juicio y fusilado en Ecatepec, Estado de México. Tras su muerte, Nicolás Bravo se encargó de dirigir las tropas, pero el movimiento ya se había fragmentado en pequeños levantamientos regionales. Vicente Guerrero y Pedro Asensio continuaron oponiéndose a los ataques realistas en las montañas del sur de Nueva España. En 1817, Francisco Javier Mina, un joven militar español, llegó a la Nueva España para luchar contra los realistas, pero no encontró apoyo, por lo que fue fusilado. En ese momento, el encargado de combatir al ejército de Guerrero era un reconocido oficial criollo del ejército virreinal, Agustín de Iturbide, quien tenía el apoyo de los militares y un importante sector eclesiástico y económico. Durante